Evangelio de Marcos, un evangelio que encierra de una manera muy sintetizada la vida y parte de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y en armonía con los demás evangelios, pues tenemos una información fidedigna, una información de varios testigos. Dios permitió que muchos testigos hablaran de la vida de Jesús. De hecho, pues por ahí también en la historia universal aparecen algunos historiadores hablando precisamente de que hubo un hombre llamado Jesús. Y quedó ahí registrado para la historia, para que la humanidad comprenda, entienda que la vida de nuestro Señor Jesucristo no es un cuento, no es una historia por ahí, como hay tantas historias que a veces alguien escribe por ahí alguna historia, alguna fábula. Cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo, hablamos de alguien del cual hay testimonio geográfico, histórico, e incluso podemos nosotros darnos cuenta que muchas cosas de las que tuvieron que ver con nuestro Señor Jesús están ahí testificando. El río Jordán está ahí, Jerusalén está ahí, los pueblos donde él estuvo, Nazaret, Belén, en fin, están ahí. El pueblo de Israel está ahí. Entonces, eso nos da una gran certidumbre, una gran confianza de creer lo que dice Juan, lo que dice Lucas, lo que dice Mateo, lo que dice Marcos. Con esa confianza, con esa seguridad de que, como dice la Escritura en el Nuevo Testamento, estamos con el verdadero. Sí, amén. En el mundo se esgrimen por allí muchas teorías, muchas filosofías, muchas verdades que se han establecido como verdades, pero son, para los hombres son verdades, muchas de ellas. Pero cuando las pasamos por la palabra del Señor, no son verdades ciertas. Son verdades a medias, son verdades falsas. Lo único que nosotros podemos asegurar que es verdad absoluta, comprobable, es la palabra de Dios. Y pues bienvenidos a esta reflexión del libro de Marcos, que ya vamos en el capítulo 15, pues Marcos tiene nada más 16 capítulos, pero bueno, aquí vamos. Estamos hablando de esa parte donde pues el Señor es maltratado, es castigado y es declarado culpable con un juicio a todas luces, un juicio injusto. Sí, se han hecho análisis de leyes, de aplicación de leyes, y se encuentran muchas injusticias en todo ese proceso de condenar al Señor. Porque los hombres en sí son injustos.
Otra vez, los hombres son injustos. Con los hombres no hay justicia. Hay una justicia parcial. Hay una justicia que se vende. Hay una justicia humana que se aplica de acuerdo a intereses, de acuerdo a dineros y a muchas cosas que convienen a los hombres. Pero sí, los hombres tuercen su propia justicia. Déjeme se lo digo más fácil. La justicia que los hombres aplican, la justicia que está en las leyes humanas, tiene muchas leyes injustas. O sea, la justicia que está en las leyes humanas es injusta. En muchas cosas es injusta. Cuando se comparan las leyes humanas con las leyes de Dios, es fácil, es muy fácil darse cuenta que las leyes humanas, muchas de ellas, en sí mismas son injustas. No reflejan la justicia perfecta. Y la ley de Dios sí refleja la justicia perfecta. Entonces, de entrada son leyes injustas. Bien. Pero hay otro problema. Y problema muy grande. ¿Cuál? Que al momento de aplicar esas leyes, los hombres las tuercen, las aplican mal. Por soborno, por dinero, por acepción de personas. Entonces, doblemente injusto. Bueno, al Señor le siguen un proceso totalmente injusto y es condenado. Y lo sacan para crucificar. Vamos a continuar en el capítulo 15, el versículo 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo. Bueno, ellos son mencionados en el libro de Romanos. Que venía del campo a que le llevase la cruz. Mire, creo, y bien lo creo, y lo aseguro, que hay muchas cosas en los 4 evangelios donde se narra todo este proceso de cuando el Señor es entregado, cuando es tomado preso ahí en el huerto. Y ocurren muchas cosas en todo ese proceso hasta la crucifixión. Algunas cosas que nos narra aquí la palabra de Dios, que están aquí y que nos deja perplejos y que a veces no sabemos cómo acomodar esa enseñanza que aparece ahí. No es un versículo de relleno, no es un versículo de una narrativa sin enseñanza espiritual. O sea, no podemos nosotros creer que hay versículos aquí que no tienen nada que enseñarnos. Es muy fácil escapar por la puerta falsa de la ignorancia. En ninguna manera. Cada palabra que está aquí escrita tiene un peso espiritual, una revelación espiritual, una enseñanza para nosotros, que nosotros no
No hemos entendido. Bueno, pero eso es por nosotros. Y digo esto porque, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Este pasaje definitivamente tiene que tener verdades espirituales que se aplican a nuestra vida. Yo no lo entiendo, no lo entiendo. Pero déjeme tratar más de aplicar una, sencilla. Obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Yo lo aplicaría a una referencia de que si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Yo creo que aquí, yo personalmente aplico esto a un recordatorio que el Señor nos dice aquí de que tenemos que llevar su cruz. Y lo refuerzo donde dice que venía del campo. ¿De dónde venía? Del campo. Usted y yo que servimos a Dios, estamos en el campo, realizando la obra del Señor. Trabajamos para el Señor. Y tenemos que llevar la cruz del Señor. Amén. Y así como este pasaje, cuando usted lee todo el proceso, desde que toman al Señor Jesús en el huerto, algo nos quiere decir cuando Pedro corta la oreja de Malco y el Señor recoge aquella oreja y la pega. Algo nos quiere decir. Algo nos quiere decir todo este proceso, como cuando el Señor le dice ahí a su madre: mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Y la pregunta es: ¿y dónde está José? ¿Dónde está José? Y así, podemos encontrar muchos pasajes aquí que tienen enseñanzas que es importante que nosotros pidamos la revelación del Señor. Y, por ejemplo, y dice: y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. También sé que hay personas que han buscado esa revelación de cada uno de estos eventos. ¿Por qué ahí? ¿Qué relación espiritual con el nombre? Y luego dice: y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Aquí, por ejemplo, yo me habría gustado, así de entrada, porque no tengo información al respecto, preguntarle a la inteligencia artificial acerca de cuál es la relación del vino con la mirra, cuál es el efecto que produce el vino con la mirra. Y es importante que meditemos. ¿Por qué le dan a beber vino? Pero mezclado con mirra. ¿Cuál fue la intención? ¿Qué le iba a provocar? Dice: mas él no la tomó. ¿Cuál iba a ser el dolor, la sensación, la herida, el tormento que pudiera haberle provocado? Sí me gustaría, porque pues la mirra no es
al menos acá nosotros en el mundo occidental, no es la mirra algo común, algo que tradicionalmente nosotros tengamos contacto con ella, la usemos, no es nada común. Entonces por eso yo me iba a informar un poco y me gustaría aprender un poco al respecto. Cuando le hubieron crucificado, aquí por ejemplo vemos cómo Marcos pasa así directo. Así, ya lo crucificaron. Nos está apenas diciendo aquí, obligaron a uno, Simón de Cirene, a que le llevase la cruz. Y ya de repente, cuando le hubieron crucificado, o sea, ya le crucificaron. Pero en ese ínter suceden cosas que enriquecen nuestro entendimiento, nuestro conocimiento de todo lo que pasó en estos momentos que para nosotros como hijos de Dios, como creyentes, como discípulos del Señor, y en términos de aprender, es muy importante que nosotros lo escudriñemos para que valoremos y entendamos mejor la obra de nuestro Señor Jesús. Cuando le vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos. ¿Quiénes lo hicieron? Otro pasaje nos dice que los soldados. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué sus vestidos tenían que ser repartidos? Antes lo habían desnudado y le pusieron púrpura. Luego le volvieron a poner sus vestidos. Y ahora lo vuelven a desnudar y reparten sus vestidos. ¿Qué pudiéramos nosotros entender de que las vestiduras del Señor fueron repartidas? Si forzamos un poco la espiritualidad de este versículo, tenemos una escritura que nos dice: vestíos del Señor Jesucristo. Vestíos del Señor Jesucristo. Obviamente que sí hay una vestidura espiritual que corresponde a nuestro Señor Jesucristo. Porque siendo así, si estos soldados por codicia, por lo que usted quiera, desde por ignorancia, por torpeza, por lo que usted quiera, repartieron sus vestidos, y si lo reflexionamos como vestiduras espirituales, qué hermoso, que al final el Señor se dio todo se dio, incluyendo sus vestiduras. Y en ese sentido, pues, usted y yo necesitamos las vestiduras del Señor. Fueron repartidas, echando suertes sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Si yo hablo de las vestiduras del Señor, a mí me gustaría que me diera de sus vestiduras espirituales su obediencia. Su obediencia.
Me gustaría que de esas vestiduras a mí me tocara. Su humildad. Todo me impacta de Jesús. Todo me impacta de él. Pero su obediencia, su amor y su humildad me hacen amarlo con locura, admirarlo. En esa dimensión de perfección, de grandeza. ¡Qué perfección en el Señor! Amo las vestiduras. Y qué hermoso que hayan sido repartidas. Déjeme decirle que no me acuerdo, pero hace unos 3 meses, sí, hace 3 meses, hablé con una persona. Y esa persona, tenía unas vestiduras. Para ser específico, un traje. El traje de su vida, por muchas razones. Y me contó esa persona, me dice, ese traje que ves ahí en esa fotografía, para mí vale mucho, lo aprecio mucho. Ya no lo tengo, me dice. Porque amaba mucho yo ese traje. Era para mí, significaba todo, mucho. Y al morir mi padre, yo personalmente lo vestí. Yo personalmente le puse mi traje. Y con ese traje fue sepultado. Cuando tú oyes algo así, definitivamente no son cosas comunes. Son cosas de un valor sentimental cual ninguno, ¿no? Y imagínese usted el valor, la importancia de las vestiduras del Señor. Uy, 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 uy. Ahora, por favor. No estoy viendo esto religiosamente para convertir las vestiduras del Señor en amuletos. No. No ese es el sentido. No ese es el sentido. Pero las vestiduras naturales del Señor creo que tienen el más alto valor, atención por favor, que cualquier vestidura de cualquier rey humano que haya pisado esta tierra. No hay vestiduras de más alto valor que las vestiduras de nuestro Señor Jesucristo.
Bueno, fue tan grande su amor que Él permitió que esas vestiduras fueran repartidas. Dicho de otra manera, What does Maria want for breakfast? creo que el Señor no era dueño de ninguna herramienta que usó como carpintero. Creo que en algún momento pudo tener herramientas que le eran propias, John wants o quizá el plato donde comía, los cubiertos, quizá. Yo estoy tratando nada más de llevarle a una meditación de que todos nosotros humanamente, por ejemplo, yo tengo camisas, tengo zapatos, tengo libros, tengo cosas. Usted también las tiene. Tengo estos lentes. Tengo esta silla. Todos tenemos cosas. Y sería muy lindo que cuando ya supiéramos que nuestro tiempo se acerca. Y mira, estos lentes te los dejaré a ti. Y esta silla es para ella. Y mis suéteres y mi ropa y mis zapatos son para tal persona. Y empezar a uno a repartir todo. Hasta quedarse sin nada. O sea, sin nada. Y al final tus propias vestiduras. Desprenderte de todo. Desprenderte de todo. Mire, ya 1000 veces he dicho que yo tengo un bazar. Y ese bazar se alimenta, lo he comentado. desayuno en inglés. Yo voy a casas, a domicilios, me hablan y me venden sus cosas. Bueno, eso lo he hecho cientos de veces. De hecho, el día de mañana lunes, un hombre quedó de que mañana me manda dirección y todo para que vaya a su casa. Y su casa está en el municipio económicamente más poderoso de todo México. Está aquí a unos cuantos, a 10 kilómetros de donde yo estoy ahorita. Es la colonia más poderosa económicamente hablando. Y según entiendo, este caballero me dijo que tenía cosas que fuera, porque ya se quiere deshacer de ellas. Incluso comentó ahí que pensaba donarlas. Bueno, esa situación la he vivido cientos de veces. Cuando las personas al final llegamos a la conclusión de que ese dicho tan popular es verdad, ¿cuál? Nada nos vamos a llevar. Nada nos vamos a llevar. Y este hombre ya está en el proceso de desprenderse de cosas. Aprendamos del Señor. El Señor Jesús se desprendió de todo. Se desprendió de sí mismo. Dio su vida. Dio su sangre. Dio sus vestiduras. Pues en la repartición de las vestiduras espirituales, yo quiero estar. Y quiero que el Señor me bendiga con esas vestiduras maravillosas. Su misericordia.
Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Finalmente es crucificado. A cierta hora, la hora tercera, que definitivamente también el día y la hora de su crucifixión tienen un mensaje para nosotros que no hemos descubierto todavía. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Déjeme decirle que yo era uno de esos 2 ladrones. Ahí estamos representados. 2 ladrones. Ahora, esto de los ladrones, pues también no es algo escrito así nada más por casualidad. No. No. 2 ladrones. Uno a su derecha y el otro a su izquierda. Mire, acuérdese que cuando usted estudia en la Biblia el significado de la derecha versus el significado de la izquierda, es completamente diferente. Hay mucha enseñanza entre la derecha y la izquierda. Y la derecha es lo mejor. Y vienen 30 versículos donde se hace una diferencia muy hermosa entre la derecha y la izquierda. De los 2 ladrones, uno se arrepintió y el otro no. ¿Quién se arrepintió? El de la derecha. Ahí están representados los seres humanos. Los de la derecha, que al final se arrepienten y aceptan a Jesucristo. Y los de la izquierda, que tuvieron su oportunidad de salvación, pero no la aprovecharon. Bendiciones.